Dios te bendiga, hermano, amigo. En este momento quiero tratar contigo acerca de una palabra que el Señor ha traído a mi espíritu. En un momento, estando ya al finalizar el año 2021, para empezar el 2022, estaba en el monte acompañado del hermano en Cristo Joaquín Florián y compartíamos allí acerca de una reflexión de la palabra, pero al salir de allí, en mi espíritu hubo una parte muy esencial, muy importante que se quedó en mí y que sentí la necesidad de compartirla, de darla a conocer. Y he entendido que en este nuevo año 2022 Dios tiene cosas buenas, grandes, poderosas para su pueblo, pero es necesario que se atienda a lo que quiero transmitirle. Cuando vamos al libro de Éxodo, capítulo 19, que allí está la palabra que quiero tratarles, vemos que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, entonces el pueblo de Israel se encuentra que llega a el monte Sinaí. Estando allí, el Señor trata con ellos sobre una parte que quiero también que en esta ocasión Dios pueda tratar con ustedes, Dios pueda llegar a su espíritu, hacerles entender lo que Él quiere transmitir a través de mí. Cuando leemos entonces la palabra en el nombre poderoso de Jesús, a partir del verso 3 del libro, repito, Éxodo capítulo 19, vemos que dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo los tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Note, Dios dice: y os he traído a mí. Dios trajo el pueblo de Israel hacia Él mismo. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, dice Dios, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis, aleluya, un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Más adelante, Moisés transmite las palabras que Dios le había dicho al pueblo, a los ancianos. Ellos acordaron que sí, que atenderían a lo que Dios le dijera a través de Moisés, a lo que Dios quería que ellos hagan. Vemos entonces más adelante, en el verso 10, que dice: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Llega un momento donde Dios le indica a Moisés que el pueblo tiene que ser santificado, porque al tercer día, Dios al tercer día iba a aparecer en una nube espesa. En una nube espesa Dios se iba a manifestar con toda su gloria. Claro, para eso el pueblo tenía que santificarse. Incluso Dios le indicó a Moisés los límites, los que tenían que respetar el pueblo para que no se ocasionase estragos, para que no haya muerte, para que no haya desgracia, porque la santidad de Dios no admite ninguna cercanía de pecado. Cuando la ley, cualquier persona que infringía un aspecto, un mandamiento, lo santo de Dios, lo que era usado como santo para el servicio a Dios, moría repentinamente, moría en el instante. Hoy en día que estamos en la gracia, vemos que se cometen muchas veces cosas que uno dice: pero ¿y por qué continúa igual? Y es como que no hay consecuencia, y es como que todo continúa normal, aún procediendo impíamente delante de Dios, pero todo tiene su consecuencia. No vemos una muerte física momentánea,
pero hay muerte espiritual cuando hay pecado. Donde hay pecado, no puede haber una vida espiritual agradable a Dios ni guiada por el Espíritu Santo. Es bueno que eso se tenga pendiente, porque a veces nos turbamos al ver que hombres y mujeres, incluso de gente que uno dice es de Dios, pero anda en pecado, y usted ve que continúa igual. Hay que ver la vida espiritual que está viviendo esa persona, si la está viviendo acorde a lo que Dios establece, si el Espíritu Santo está morando en ella, en esa persona. Continuamos entonces la lectura para transmitirle una parte muy importante. Y dice entonces en el verso 17, fíjese cómo acá dice: y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Y dice entonces en el verso, aleluya, poderoso Dios, maravilloso eres, Señor. 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre el monte sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, y Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Moisés subió. Cuando Dios desciende al monte, Él llama a Moisés, su siervo. Moisés sube. Entonces después llega un momento donde Dios le indica a Moisés que baje de nuevo al pueblo. Le reitera los límites que hay que tener para entrar a la presencia de Dios, para subir al monte. Y vemos más adelante que dice: Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Santifícalo. Vemos que Dios es muy cuidadoso con lo que tiene que ver con la santidad con la que usted y yo nos acercamos a Él. En esta ocasión que el pueblo se iba a acercar a Dios en el monte Sinaí, Dios exige que sea santificado 3 días, 2 días santificándose, apartados. Al tercer día Dios entonces desciende al monte Sinaí, y Dios, según la lectura más adelante, solamente permite que suba al monte Moisés y el sacerdote Aarón, el sumo sacerdote. Ni siquiera los sacerdotes del pueblo subieron al monte. Todos tuvieron que quedarse al borde, cuidando los límites que se habían indicado, pero solamente Moisés y Aarón subieron a hablar con Dios. Esto se da en un momento antes de que Dios pues indique los mandamientos al pueblo. Antes de los 10 mandamientos se da este escenario. Y algo que me gusta es lo que está en el verso 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Fíjese cómo Dios le dice a Moisés: yo vendré a ti, yo vendré al pueblo en una nube espesa, mostrando su gloria cuando Él desciende con todo y su trueno y toda esa gloria. El pueblo tiene temor, el pueblo entra en temor, en pavor. Pero Dios, mis amados, es bueno y maravilloso, es misericordioso. En este tiempo, la palabra que quiero que usted preste atención, que Dios transmitió a mi espíritu, es que
además de la palabra, que estamos cansados, que usted escucha palabra de Dios, pero no ve la presencia, la evidencia de la palabra de Dios, la palabra del Todopoderoso, cuando sale de una boca santificada, de una boca apartada, de un hombre o mujer apartado para Él, tiene que fluir en presencia, tiene que salir en una palabra no seca, no solamente con la letra, el conocimiento mental, sino que el espíritu de la letra tiene que acompañar el mensaje. Hoy en día la iglesia se ha acostumbrado a que tenemos sermones muy fríos, una que otra. Nosotros escuchamos que el fuego del Señor carcome los corazones cuando se está en la predicación. Ese es el mensaje que cambia las vidas, es el mensaje que va guiado con la presencia del Espíritu Santo, que le dice al pecador: tú estás en pecado y necesitas cambiar tu situación, porque Dios no acepta pecado delante de Él. Que Dios no acepta, tú te convertiste, aceptaste al Señor en tu corazón, pero vivir una vida en pecado no te acerca, no te permite una relación cercana a Dios. Entonces, cuando ocurren manifestaciones, cuando Dios quiere hacer algo en su pueblo, hay límites, hay personas que no pueden acceder a los ambientes espirituales, a las maravillas, al fluir del Espíritu Santo. Y gente salen diciendo: el culto estuvo malo. Y es que hoy en día el despertar tiene que ser en base a santificarnos. Señores, más que un avivamiento, que lo deseamos, que Dios fervientemente despierte a su iglesia, el espíritu de cada hombre y mujer de Dios. Pero hay que entender que si no hay humillación, si no se arrepiente el que anda en pecado, ¿cómo la presencia de Dios se acercará? ¿Cómo Dios nos traerá a Él? Vemos que el pueblo de Israel primero se santifica, se aparta, incluso hasta ni de tocar mujeres. En ese momento fueron de las cosas que se le indicó. Y cómo el pueblo, aleluya, se acerca a Dios, y aún en medio de eso el pueblo no puede acceder más allá. Moisés y Aarón accedieron a Dios con más intimidad, con más cercanía. Usted y yo hoy en día estamos llamados a eso. A través de Jesucristo ya tenemos la libertad, el camino hábil, apto para entrar a la presencia de Dios. No hay limitantes como la había en ese momento, no las hay hoy en día. Todo en la gracia ahora ha cambiado de forma tal que podemos acceder. Pero cuidado, no podemos acceder en pecado. Usted no puede ir delante de Dios como haciendo creer que Dios no conoce su corazón, que Dios no conoce las intenciones suyas, que Dios no sabe cómo usted está viviendo. Tenemos que arrepentirnos. Este es un mensaje de arrepentimiento. Tenemos que santificarnos, apartarnos para Dios. Este es un año nuevo donde tenemos que, claro, cosas grandes de Dios, pero cosas grandes que han de suceder que no sabemos. Pero si usted y yo, como hombre y mujer de Dios, no está firme, viviendo una vida apartada para Dios, en santidad, en presencia de Dios, ¿cómo usted podrá enfrentar las cosas que han de pasar en este mundo? Este es un mundo que va en un cumplimiento profético. Hay cosas que, aunque uno no quiera que pasen, que solamente oramos a Dios para que guarde su pueblo, sus hijos, los que temen en Él, que tenga misericordia, pero deben pasar. Las profecías deben cumplirse. Pero hay del que está andando conforme a la carne, conforme a sus deseos engañosos,
conforme al pecado y no conforme a Dios. Santifiquémonos, apartémonos del pecado, de lo que nos aparta de Dios. Dios está asequible, Dios está llamándonos a un encuentro más cercano con Él, pero tenemos que santificarnos, tenemos que apartarnos del pecado, tenemos que dejar las cosas que sabemos en nuestro interior, que usted sabe, amigo, amiga, hermano, hermana, que hay que dejar. Hay que purificarnos, hay que volver a la oración, hay que volver al ayuno, hay que volver a apartarse tiempos especiales, de irse a un lugar alto, a un monte, a una habitación, a un lugar apartado, como lo hacía Daniel, como lo acostumbraba a hacer. 3 veces al día oraba. No es posible que entendamos que somos creyentes, somos cristianos, pero viviendo una vida sin oración, sin alimentarse de la palabra, una vida conforme al sistema. Aunque esté en la iglesia, no es la vida que a Dios le agrada, no es la vida que va a dar frutos espirituales, no es la vida donde el Espíritu Santo hará morada. Y tenemos que ser drásticos con esto, porque por muchos tiempos se ha pasado paño tibio al evangelio, al accionar, y queremos que todo es relativo, que todo es dependiendo. Hay que tener cuidado. Es verdad que no estamos en la ley, que estamos en gracia, pero eso no indica que porque yo esté en gracia hoy en día, las cosas que ayer había que tener cuidado por la santidad de Dios, hoy en día no se va a tener. Claro que no, hay que tener cuidado con andar con una vida santa, cuidando su salvación con temblor y temor, tratando de cuidarse, de no caer en las cosas pecaminosas, de no andar como anda el del mundo, el que anda conforme al sistema. Usted está llamado a vivir diferente, a reflejar la vida del reino en esta tierra, pero eso no puede ser posible si hay pecado. Eso no puede ser posible sin meternos con Dios, como decimos. Y entiendo, Dios transmitía a mi espíritu que este es un año donde los hijos de Él tienen que profundizar aún más en esa intimidad, en esa relación, en esa cercanía con nuestro Padre Celestial. Porque si no va a tener fe, usted perderá la fe, perderá el amor, perderá la intimidad, la poca que pueda tener, perderá el deseo de lo de Dios, porque este es un mundo que anda rumbo a un cumplimiento profético, y que nada desea para los hijos de Dios en torno a que crezcan en lo espiritual. Pero usted y yo tenemos que ser sabios para entender el tiempo en el que estamos, tener discernimiento espiritual, de saber que estos son tiempos donde Dios nos llama a más cercanía con Él, a más devoción. Hermano, quería compartir con ustedes estas palabras que les he hablado, porque sentía en mi espíritu que usted pudiera conocer sobre esto. Repito, en esta ocasión hubo manifestación de Dios, de que Dios estaba hablando a través de Moisés. Hoy en día el pueblo de Dios tiene que ver manifestación. Cuando se predica la palabra, cuando usted escucha el mensaje, ese hombre, esa mujer de Dios tiene que fluir en el Espíritu. Pero para eso no puede ser viviendo conforme a la carne e ir y hacer un relato a la iglesia de lo que está escrito. Hay que vivir una relación de forma que Dios conecte la palabra a nuestro espíritu con el Espíritu Santo y haga vida lo que salga de nosotros, de forma que pueda carcomer el corazón, crear ese fuego en el corazón del que escucha la palabra, para que haya cambio, para que surja la manifestación de Dios. No es Dios el que está lejos, no es Dios el que se ha alejado, somos nosotros los que nos apartamos, los que pecamos,
los que alejamos, hacemos que la presencia de Dios se vaya porque no consiente con el pecado. Entonces, donde hay pecado debe haber un arrepentimiento, santificarse para que Dios nos renueve. Cuando Dios renueva, Dios restaura, Dios lo hace grande, y la gloria postrera viene a ser mayor que la primera. Pero debe haber arrepentimiento. Debemos apartarnos, hermano. Dios, Padre eterno, yo oro a ti para que todo aquel que ha escuchado estas palabras pueda recibir en su espíritu, Señor, lo que transmitiste a mi interior. Estamos en un tiempo, iniciando un nuevo año, donde Dios, tu gracia continúa a favor de tus hijos, de tu iglesia. Dios mío, tu pueblo tiene que despertar. Tu pueblo tiene que volver a la oración. Tu pueblo tiene que volver, Dios mío, a vivir una vida santa, a entender, Dios mío, que tu santidad no es negociable. Obra, Dios mío, con todo aquel que ha escuchado estas palabras, que ha podido escuchar y verme. Obra conforme a tu voluntad. Es para tu gloria, es para tu honra, Señor, lo que puedo hacer en esta tierra. Gracias, Dios. Gracias. Dios te bendiga. En otro momento compartimos una porción más de la palabra.